Muy bienvenidos, queridos amigos, a Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de poder estar aquí una vez más y sobre todo pues abriendo la Biblia, que es realmente la que nos da luz. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación y realmente disfrutando del estudio bíblico. En el programa de hoy vamos a seguir profundizando en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión trataremos el sexto tema, que lleva como título El sellamiento del pueblo de Dios. Pero, como siempre, antes de comenzar, quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición cursos muy interesantes. Cursos bíblicos, de cocina, de salud, de educación, de familia y muchos más. Son totalmente gratuitos, así que podéis encontrarlos en quecurso.com. Además, podéis descargaros la app del programa y tenerlos en vuestro teléfono móvil. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, el sellamiento del pueblo de Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El mensaje de la apertura de los 7 sellos que vimos en programas anteriores muestra que todo creyente se expone a las bendiciones de su fidelidad a Cristo o a las consecuencias de su infidelidad. Es por eso que los primeros 4 sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y darle la victoria. Sin embargo, el pueblo de Dios también sufre injusticias, opresión, en un mundo que es hostil al Evangelio. En la apertura del 6º sello, Dios está preparado para ocuparse de quienes dañaron a su pueblo y se oponen a él. Y finalmente, el 6º sello nos lleva a la segunda venida de Cristo, cuando los impíos se enfrentan en el juicio. Apocalipsis 7 responde a esa pregunta acerca de aquellos que estarán de pie en la venida de Cristo, los que han sido sellados, los 144.000. Sus otras características se dan en Apocalipsis 14, desde los versículos 1 al 5. El interludio entre la sexta y la séptima trompeta de Apocalipsis 10 hasta el capítulo 11, versículo 14, coincide con el mismo período de las primeras escenas del capítulo 7. Y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y ya para introducirnos más en la materia del programa de hoy, ¿qué es el sellamiento? Porque seguramente que los amigos que siguen el programa pueden preguntárselo. Bueno, les estamos invitando a que busquen en Apocalipsis qué es el sellamiento y quiénes podrán ser sellados. ¿Queréis hablarme un poco? Para entender el sellamiento tendremos que leer Apocalipsis 7 del 1 al 3, diciendo lo siguiente. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta cuestión del sello nos parece a veces familiar, ¿no? Con el mundo de las cartas, de sellar algo, de hacerlo propiedad de algo, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, Pablo seguirá en segunda carta de Corintios y Efesios, seguirá con un patrón que es muy importante, que es dar por sentado que los cristianos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador han sido sellados. Lo encontramos en 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice así, Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. Y en Efesios también encontramos lo siguiente, Efesios 1 al 13. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Es muy importante que entendamos cuál es este sello del que se está hablando en ese momento, porque dice que va a ser retenido los vientos hasta que sean sellados los siervos de Dios. Por tanto, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando se entregan las aguas del bautismo, cuando camina con Él, el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, habita dentro de nosotros y nos sella. Nos dice, tiene el sello de Dios, porque el Espíritu Santo es el que sella al cristiano, el que dice a dónde pertenece, que es salvo, que es santo, que es justificado, que ha sido ya pasado por intercesión por Cristo. Todo esto por medio del Espíritu Santo. Este sellamiento hace que el cristiano se sepa a quién pertenece, se sepa por quién vive, por quién ha muerto, por quién es su Salvador, ¿no? A quién reconoce como su Dios y como su Creador. Por tanto, ese sellamiento es hecho por medio del Espíritu Santo a las personas que le obedecen a Dios, que son fieles a sus principios, que leen las Escrituras, que son testigos fieles de Cristo, que predican el Evangelio. El cristiano que realmente es un discípulo ha sido sellado por el Espíritu Santo. Por tanto, este sellamiento se alarga hasta el momento en el que termina el tiempo de gracia. Un momento donde ya nadie más podrá aceptar a Cristo por fe y por tanto ser salvo. Sí que hay un límite. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Tenemos que estar preparados y sobre todo hoy mismo. No pensar en fechas, pensar hoy mismo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador para recibir ese sello y poder tener esos privilegios de los que ya hablaremos después de los 144,000 que fueron sellados. Y estoy pensando también en la consagración diaria, porque el Espíritu Santo te sella todos los días, hasta el día final. No estás sellado una vez para siempre. Decido andar con Cristo y ya a partir de ahora hago como a mí me apetece. La relación estrecha con Cristo todos los días hace que el Espíritu Santo more en ti. Me gusta la idea esta que habéis transmitido, que transmitió Josías, ¿verdad? En la antigüedad ya se usaban sellos, los reyes usaban sellos. De hecho, hay documentos que podemos llegar a saber de qué época son y tal, porque aparece el sello, donde en el sello aparece el nombre del propietario. Así que es una idea muy bonita también. Nosotros somos del Señor. El Señor nos sella y llevamos, digamos, el nombre de nuestro Creador, de nuestro dueño. El cristiano puede acceder a eso. ¿Cuál es el número de las personas selladas por Dios y cuál es el significado de este número? Encontramos el número en el libro de Apocalipsis, el séptimo libro de Apocalipsis, en el versículo 3. A partir de ahí leemos. Dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y empieza a describir de cada tribu el número que pertenece. Y sobre todo predomina el número 12, porque 12 representa, es un símbolo del pueblo del Señor de todos los tiempos. Tanto en el Antiguo Testamento encontramos las 12 tribus y en el Nuevo Testamento encontramos los 12 apóstoles, sobre los cuales se edificó la iglesia cristiana, ¿no? Entendemos que es un número que reúne a todo el que ha creído en su vida en el Señor y el que ha cumplido con los mandamientos, el que ha cumplido con la fe de Jesucristo y el que ha recibido a Cristo como Salvador. Este es el número. Realmente no es un número literal, es un número que engloba a todo el mundo que está salvado. Sí, hay algún grupo de cristianos que cree que este número puede llegar a ser literal, como ha dicho Claudia, que habrá 144,000 y ya está, ¿no? Que serán esos 144,000 raptados, que será un grupo muy exclusivo, donde entrará un límite y bueno, ya está, ¿no? Por tanto, hay que pelear el lugar, a ver quién llega primero y esto no es el mensaje de la Biblia, ¿no? El mensaje de la Biblia no nos habla de un grupo reducido, exclusivo, que hay que pelear por un lugar, que se tienen diferentes notas, medidas para saber quién entra, quién no entra, este grupo que será apartado, sino al contrario, nos habla de una multitud, ¿no?
Dios siempre que cuando mandó a su Hijo, siempre lo dejó muy bien claro. Él quiere salvar a toda la humanidad. Por Él, entre más grande sea la multitud y entre más grande sea su pueblo, mejor, ¿no? Y ojalá que Cristo llegue a los corazones de todas las personas de este mundo. Sí, lo cierto es que, ¿verdad?, no tenemos tampoco el concepto de universalismo. Dios es tan bueno que va a salvar a todos. Claro. No es la idea, pero tampoco es la reducción a un número de 144.000, que aquí, como bien decías, Claudia, está formado por 12.000 de cada una de las tribus. 12 por 12, ¿verdad? 12.000 por 12, pues entonces nos sale ese número. Juan, sin embargo, también ve una gran multitud. Aquí mismo cuando estamos en el capítulo 7, una multitud que nadie podía contar, que salió de la gran tribulación, además, dice el texto, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esa multitud? ¿Qué significa? ¿Y qué significa que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Jesús? Bueno, esa multitud, esa gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu y lengua, nos suena ya algo, ¿no? De ese momento cuando Jesús da la gran comisión en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, donde dice predicar el Evangelio y hacer discípulos en toda tribu, nación y lengua. Esa multitud del que se habla es la multitud que se ha entregado por fe a Cristo para que fuera su Salvador. Esa multitud son las personas que han dicho, yo no puedo más con el pecado, por lo tanto entrego mi vida al único que puede realmente rescatarme y salvarme del reino de muerte en el que estamos ahora mismo. Esa multitud se acercó a Cristo, ¿para qué? Para que pudiera ser justificados en la sangre de Cristo. Sabemos que Jesús dio un sacrificio por cada uno de nosotros. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, muy bien nos dirá Isaías, no hace falta leer ese versículo que es muy popular, donde dice que tus pecados, que son como la grana, son rojos, muy rojos, serán convertidos blancos por Cristo Jesús. Seremos revestidos de su justicia, porque Cristo toma nuestro lugar, por tanto, nos da ese lugar privilegiado que Él ha ganado por sus méritos, por venir aquí, por entregarse, por no pecar e ir hasta la muerte por nosotros. Por tanto, nuestros vestidos serán blancos, porque el Señor nos verá como ve a su propio Hijo, nos verá del mismo valor, nos verá puros, nos verá santos, pero por medio de Cristo Jesús. Nunca nuestro valor, sino por medio de Cristo. Gracias a Cristo nosotros recibimos esa vestidura de justicia que nos hace salir ilesos de ese juicio que lo teníamos perdido, pero gracias a Cristo somos más que vencedores. La idea es hermosa, ¿verdad? A los amigos que siguen el programa. Proyéctate, querido amigo, hacia ese momento y piensa que también tú puedes ser una de esas personas que formen parte de esa gran multitud de salvados, ¿verdad? Que agradecen al Señor lo que hizo por ellos. ¿Cuáles son las 3 características principales que presenta aquí el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, de esos 144.000? ¿En qué aspectos, digamos, cómo podemos entender un poco más este tema? Pues invito a todos los que nos están observando que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 14, donde habla también de este grupo de 144.000. El versículo 12 nos explica cuáles son las características de este grupo, ¿no? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las 3 características son la paciencia, porque resisten a pesar de todas las adversidades, la obediencia, porque guardan los mandamientos de Jesús, y también la fe, porque están viviendo y dando el testimonio de la fe de Jesús. Estas son las importantes características que realmente deberían mostrar todos los seguidores de Cristo, no solo los 144.000. Pero entendemos que en este grupo están incluidos todos aquellos que desean y hacen de estas 3 normas unas normas de vida diaria. Y lo más importante que tenemos que resaltar es que nos podemos confundir y leer, tratar de esforzarse, ¿no? Generar hábitos, probablemente cuando acercamos a Cristo para tener estas 3 características, pero no hay nada que pueda hacer el ser humano
para obtenerlas, sino es simplemente acercarnos a Cristo y por medio del Espíritu Santo ser transformados del interior hacia el exterior para que podamos manifestar estas tres características que son pertenecientes a este grupo. Hay un texto que me gusta mucho que nos habla del sacrificio, ¿no? Cuando Cristo sacrifica una vez, lo tenemos en Hebreos 10, del 11 al 18, y nos dice ahí qué es lo que hace Cristo en nuestra vida, ¿no? Que cómo podemos pertenecer a este grupo y tener estas tres características. Y dice, pero Cristo, el versículo 12, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Así que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces la pregunta es, ¿a quién está santificando? A nosotros, a los que lo hemos aceptado. Dice, somos perfectos en Él y nos está santificando constantemente. Por eso es que se nos llama santos. En ese momento se les llama a esos 144,000 santos. ¿Es porque sean santos en sí mismos? No. Es porque se nos ha sido dada la santidad por medio de Cristo, porque nos está santificando en un proceso de crecimiento en el que estamos trabajando con Él. Entonces dice que el Espíritu Santo primero nos sella, en el versículo 15 y 16, nos sella y nos pone en nuestros corazones la ley, las graba en nuestra mente y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces es muy importante entender que el proceso le pertenece al Espíritu Santo, el que trabaja con nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tener estos cambios para que se manifiesten las tres características gracias a Jesús y sobre todo al Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones. Hay otro versículo muy interesante en el Colosenses 1, el versículo 22 dice, pero ahora Cristo os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Así que cuando aceptamos la salvación, ¿verdad? Y dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, Él se va a encargar de esa transformación. A veces pensamos, no, yo tengo que ser bueno para entonces acudir a Jesús. No, yo tengo que acudir a Jesús tal y como estoy, querido amigo. Tengo que ir a Jesús y Jesús va a obrar. Si le dejamos, va a obrar en nuestra vida. Según Apocalipsis 14:5, el pueblo de Dios del tiempo del fin es sin mancha. ¿A qué se refiere esto exactamente? ¿Y cómo podemos lograr ese estado? Sin mancha quiere decir con máxima fidelidad a Cristo. Tenemos varios textos que nos indican en este sentido. E invito a nuestros seguidores de este programa que abran las Biblias al primer libro de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, donde podemos entender cómo nos está observando nosotros en Cristo el Señor y el estatus que nos da a partir de la conversión, ¿no? A partir de recibir a nuestro Señor en la vida. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay otro texto también en Efesios 5:27, dice, para presentarla para sí una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Esta fidelidad a Cristo es la que nos va a transformar en esta iglesia, en este tipo de persona, en este cristiano auténtico, real. Realmente a eso se refiere el texto de Apocalipsis 14:5. Y vamos a leerlo para no quedar con ninguna duda. Dice, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Como bien dijo Claudia, tenemos que matizar lo importante que es entender el estado de concedido, que no es nunca un estado natural del hombre al cual se puede esforzar a llegar a ser sin mancha. Dios nunca nos llamó a luchar en contra del pecado, sino nos dijo que nos tenemos que acercarnos a Cristo, que es muy diferente. Muchos piensan que hay que luchar en contra del pecado, en contra de dejar de pecar, en contra de la naturaleza que tienen, y esa no es nuestra lucha. Incluso en esta lucha tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que ir a Cristo a sus pies y Él luchará por nosotros esta batalla que por nuestras fuerzas estaríamos vencidas. Pero gracias a Cristo Jesús somos más que vencedores en todo, como dice Romanos 8, del 36 en adelante. Es por medio de Él que se nos concede la naturaleza, como bien dijo segunda de Pedro, cuando nos habla de las virtudes, esa naturaleza divina concedida por Cristo, porque no es nuestra,
sino Él nos reviste de su justicia por su gracia, por su amor. Y es así que somos considerados sin mancha. No porque yo me he esforzado en no pecar, en dejar ese estilo de vida, que debe de ser un esfuerzo del cristiano, alejarse del pecado lo máximo posible. Pero esa naturaleza, como dice Romanos 7 y Romanos 8, puede ser que algunas veces nos tome prestos. Pero nuestra intención siempre tiene que ser servirle y ser fiel al Señor. A pesar de que algunas veces, como un hecho aislado, caigamos, siempre encontraremos perdón y siempre encontraremos que somos vistos perfectos por nuestro Padre, que somos santos, que somos justificados, que somos salvos. Y es así como podemos ser sin mancha. Y ese pueblo era sin mancha porque se acercó a Cristo, porque lo dejó todo por seguirle, porque estudiaba la palabra de Dios, porque eran fieles en todo momento, porque lo obedecían por amor. Y en ese momento se les puede decir, este pueblo es sin mancha, esa iglesia es pulcra, porque se acerca a Cristo Jesús y hace solamente eso. Realmente creo que no tenemos que ser unos imitadores, tenemos que dejar a Cristo que viva en nosotros. Si queremos imitar algo, casi siempre hacemos una caricatura, pero si Cristo vive en nosotros, seremos nuevas criaturas. Hay un texto precioso en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso invito a nuestros amigos a que inviten a Jesús y al Espíritu Santo a sellar su corazón y sobre todo a estar dispuestos a que Jesús transforme y los haga una nueva criatura. Aunque existe el sellamiento del pueblo de Dios, un pueblo fiel, obediente a los mandamientos y que tiene el testimonio de Jesús, como hemos visto en Apocalipsis 12, 17, el sellamiento es sobre todo una cuestión personal. Cada ser humano tomará su decisión en aquel momento final. Formarán parte de los salvos aquellos que decidan ser fieles a Dios, que obedezcan sus mandamientos y que tengan la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14, 12. Aquellos que busquen esa relación de dependencia con el Padre. Esto es, la relación de fidelidad, obediencia y respeto, amor y confianza que el propio Jesús tenía con Dios. Como consecuencia de esa relación, sus caracteres serán transformados por la obra del Espíritu Santo y reflejarán el carácter de Cristo en su relación con las demás personas. Esa es la meta, amigos. Esa es la meta a alcanzar por cada cristiano. Por cada cristiano, no solamente es lo que hemos vivido en este tiempo, sino los que vivieron en otras épocas. También, por supuesto, hoy en día nosotros debemos tener presente esto. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. El sellamiento es personal y está relacionado con la fidelidad a Dios. Los sellados guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. La santidad en la Biblia no es un estado de perfección que hace innecesario el sacrificio de Cristo, todo lo contrario. Santo en la Biblia es aquel que depende de manera especial de Jesús y vive una vida santa, apartada para Dios. La perfección a la que aspiramos es en Cristo. Somos perfectos en Jesús cuando vivimos cada minuto de su mano, siendo transformados por el Espíritu Santo a su imagen. Apocalipsis 7 responde la pregunta que se formuló en Apocalipsis 6:17. ¿Quién podrá sostenerse en pie en la segunda venida de Jesús? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante las calamidades que acompañarán a esos momentos del tiempo del fin? Solamente quienes sean sellados en Dios, quienes escojan serle fieles, obedecerles y vivir dependiendo de Él. Ojalá, queridos amigos, esa sea vuestra decisión hoy. Nos vamos ya, pero os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, os recuerdo que si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o un libro de regalo, el libro El conflicto de los siglos, que trata acerca de la historia de la humanidad desde la creación
hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos. Escribís a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar con mucho gusto. Nos encontramos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. La identidad de los 144.000 es un tema candente. Lo que parece evidente en Apocalipsis es que los 144.000 son la última generación del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Sabemos que experimentarán el tiempo de angustia, que serán protegidos de las 7 últimas plagas y que su lealtad será probada. No se nos revela exactamente quiénes estarán en este grupo. Su identidad es uno de los secretos que Dios se reserva. Solo el futuro revelará quiénes formarán parte de este grupo de santos salvados. Sin embargo, se nos ha dado una advertencia con respecto a este misterio. Cristo dice que habrá en la Iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.